Muchachos de el grado séptimo de la asignatura de ética, un saludo muy cordial para todos ustedes, jovencitas y jovencitos. La semana pasada pues no hice ningún tipo de retroalimentación, entonces este videito es como para repasar los temas de la semana anterior y prepararnos para el tema de esta semana, que es un tema muy sencillito. Hemos digamos subido una escalera, ¿no? Como peldaño por peldaño. Primero llegamos al peldaño de identificar qué es una emoción, diferenciarlo de los sentimientos, aclarar cuáles son las emociones básicas y mirar pues algunas teorías que hay sobre eso. Ese fue el primer peldaño de la escalera. El segundo peldaño fue de la semana anterior, que era cómo identificar o reconocer mis emociones, que es el tema sobre el cual quiero hacer este repasito. En esta semana que viene, esa semana en la que estamos, perdón, vamos entonces a subir otro peldañito, y es cómo identificar las emociones de los demás a través de los gestos, de los gestos faciales que todos nosotros hacemos. Identificar las emociones en nosotros y en los demás es muy importante para tener unas relaciones humanas y una convivencia asertiva, para no estar fallando todo el tiempo en nuestra convivencia, en nuestras relaciones con los otros seres humanos. Identificar nuestras emociones nos permite entonces poder regularlas, poder controlarlas de algún modo, poder ponerles un límite, no dejar que actúen solas, no dejar que se extralimiten, porque cuando eso sucede, pues generalmente ocasiona problemas en nuestra convivencia. Y aprender a identificar las emociones en los demás también es muy importante, porque nos ayuda a saber cómo tratar a los otros dependiendo de el momento emocional en el que se encuentren. Por ejemplo, si su mamá está de mal genio y usted no identifica eso bien y le va a pedir un permiso para algo, pues muy seguramente su mamá se lo va a negar. Entonces usted tiene que saber bien, o tratar, digamos, al máximo de investigar el otro en qué estado emocional está, para de esa misma manera saber cómo interactuar con él. Entonces todo ese tema de las emociones es muy importante, porque nos ayuda también a tener paz interior, a tener tranquilidad. En el tema anterior veíamos acerca de cómo alcanzar la conciencia emocional. La conciencia emocional parte del principio de estar siempre uno como muy presentes en el momento, o dicho de otra forma, de estar en el momento presente todo el tiempo, lo máximo posible. Cuando nosotros somos conscientes de lo que estamos haciendo en este momento, y cuando somos conscientes de lo que está pasando en nuestro interior, de nuestros pensamientos, entonces podemos identificar las emociones que estamos sintiendo en ese momento. Nosotros, primero que todo, no debemos sentirnos culpables o sentirnos mal por sentir algún tipo de emoción, ¿no? Bien sea una emoción que podríamos llamar positiva, o una emoción que podríamos llamar negativa, como la ira, o una positiva como la alegría. Todas las emociones finalmente son parte de nuestra constitución biológica como seres humanos, como mamíferos que somos. Y todas las emociones tienen una raíz, digamos, que es muy importante, es decir, cumplen una función. La función, por ejemplo, del miedo generalmente es
protegernos de los peligros, ¿no? Lo que favorece nuestra supervivencia. La ira, pues también tiene que ver con eso, ¿no? Con la capacidad de contraatacar si nos vemos en peligro, de reaccionar de una manera fuerte, de que la adrenalina haga funcionar más nuestro corazón, nuestro sistema circulatorio, y nos prepare para la pelea o para la huida. El problema es cuando esos miedos se vuelven, o sea, no corresponden a algo real, sino que salen en nuestra mente simplemente porque nuestros pensamientos no nos llevan a eso, pero no hay un peligro, por ejemplo, real en físico, un peligro material real, sino que son nuestros pensamientos y nuestra imaginación la que hace y desencadena ese tipo de emociones como el miedo, la ira, etcétera. Cuando eso pasa, entonces las emociones, en vez de ayudarnos a sobrevivir, a salir adelante de una situación, lo que nos hace es paralizarnos. Y entonces ahí es donde es importante saber controlar nuestras emociones. Por lo que he dicho anteriormente, entonces es muy importante saber cuáles son los pensamientos que están involucrados en las emociones que estamos sintiendo, y si esos pensamientos tienen un referente real, ¿sí? Por ejemplo, la persona celosa que tiene que siente en un momento dado rabia, digamos así, si ella es consciente de los pensamientos que está teniendo en ese momento, debe también preguntarse si esos pensamientos que lo están haciendo sentir así tienen una base real, tienen un referente real, o son realmente una película que se ha montado la mente, ¿cierto?, sin un referente real. Entonces es importante reconocer los pensamientos, porque los pensamientos son los que finalmente desencadenan y sostienen las emociones. Sobre todo que es importante tener en cuenta esto a la hora de las emociones negativas, porque podríamos decir negativas, porque nos pueden llevar a conflictos, porque nos pueden llevar a depresiones, porque nos pueden hacer digamos, paralizar nuestra vida, ¿sí? No permitir que nos relacionemos bien con los otros, ¿sí? Y hacernos quedar en la soledad. Entonces es importante tener un buen control de las emociones. Entonces, primero, vivir el momento presente, siempre estar como muy pendientes, muy observadores de lo que nos está pasando. Segundo, identificar nuestros pensamientos. Tercero, identificar que los pensamientos tengan una base real, por qué tenemos esos pensamientos. Y cuarto, que era lo que nos decía el documento anterior, también es muy importante como clarificar bien qué es lo que estamos sintiendo, qué es lo que producen esos pensamientos en nosotros. Para eso entonces es digamos vital identificar cuáles son nuestras reacciones fisiológicas, es decir, nuestro corazón está latiendo más rápido, estamos temblando, queremos salir corriendo, queremos golpear al otro, qué es lo que tenemos, un vacío en el estómago, por ejemplo. Esas reacciones fisiológicas de nuestro cuerpo también nos ayudan, son marcas, son indicadores de qué tipo de emoción estamos sintiendo. Entonces es importante no confundir, por ejemplo, que estamos con miedo, a confundirla con depresión, porque digamos las estrategias para una emoción y para otra pues pueden ser diferentes. Si no identificamos bien nuestras emociones, de pronto no podemos controlarlas de la mejor forma. Bueno, lo que no funciona, a nosotros nos han dicho que, por ejemplo, respirar hondo, tratar de relajarte,
pues hay veces que eso funciona, ¿no? Contar hasta 10, etcétera, etcétera. Pero eso realmente no funciona muy bien si, digamos, esos pensamientos siguen allí en la mente rondando. Intentamos no pensar, a mí me pasa mucho de eso, yo trato de no pensar en lo que me está preocupando, y cuando menos pienso, cuando caigo en la cuenta, estoy pensando en eso que me preocupa otra vez, y lucho y lucho y lucho, y resulta de que eso vuelve. O por ejemplo aquello de liberar tensión por otras vías, como golpear las almohadas y toda esa vaina. Pero yo no sé esto hasta qué punto, si no está atacando el problema de raíz, sino que solamente está tratando como de liberar la energía en ese momento, eso va realmente a cambiar lo que nosotros estamos sintiendo y lo que estamos pensando. O también esta que a mí me parece muy tenaz, que es la de los pensamientos positivos, ¿no? Presionarse. Este es como todo ese discurso del pensamiento positivo. Entonces vos estás como deprimido, como aburrido, y te preguntan, y vos decís súper bien, excelente, estoy excelente, cuando realmente eso no es cierto. Yo conocí un señor que uno le preguntaba, hola, ¿cómo está? Y él siempre decía, fantástico. Y resulta de que la vida no es siempre estar uno fantástico. Hay veces uno está triste, y la tristeza también tiene sus cosas positivas. Por ejemplo, yo hay veces cuando estaba triste podía escribir poemas o escribía cosas. Hay veces cuando uno está triste puede expresar sus emociones a través de determinadas formas que no la expresa pues de otra manera. Entonces las emociones tienen su parte buena, importante, pero como les digo en un principio, no hay que permitir que se extralimiten, que nos dominen, que nos controlen nuestras vidas. ¿Qué sí funciona? Por ejemplo, si nos sentimos derrotados, si nos estamos tristes, bueno, podemos hacer un repaso de los éxitos que hemos tenido en la vida y de las cosas para las cuales somos buenos y tenemos talento. Cuando nos ocupamos en un asunto concreto, en algo específico, también nos ayuda, digamos, a tener la mente en otra cosa durante un tiempo, y eso nos relaja. Y cuando volvamos, digamos, al asunto, ya podemos tener otra perspectiva de eso que nos estaba pasando. Pero importante alejar como la mente de eso un momento. Pero ¿cómo lo hacemos? A través de enfocarla en algo concreto. Bueno, lo del diario de las emociones también es importante. Miren, uno escribir lo que está sintiendo, uno dejar por escrito las reflexiones de por qué estoy sintiendo eso, llevar como ese diario que se llevaba antes. Eso nos ayuda a ser conscientes de nosotros mismos, nos ayuda a conocernos mejor, a identificar cómo reaccionamos en determinados momentos, y por lo tanto también nos ayuda a tomar estrategias para poder hacer las cosas diferentes en otras situaciones similares. Bueno, miren que eso de hablar con el espejo, enfrente del espejo, yo lo hacía cuando estaba muchacho. Hablar con el espejo, hablarse a uno mismo, también puede ser importante como una forma de crear conciencia de lo que estamos sintiendo y de lo que somos. Entonces hay estrategias. Estas son unas. En la lectura habían otras que espero ustedes las hayan leído bien. Entonces lo importante, que reconozcamos lo importante que es identificar nuestras propias emociones para poder mantenerlas, digamos, en un nivel adecuado, y evitar que estas se nos salgan de control y nos dominen a nosotros. Bueno, muchachos, esta es brevemente la retroalimentación que les quería dar.
Entonces ahora viene el otro peldañito, el otro pasito en esta semana, que es identificar las emociones de los demás, para que no nos llevemos ratos amargos al no ser asertivos y no saber cómo tratar con los demás, porque no podemos identificar bien qué emoción están sintiendo. Muchas gracias, muchachos. Nos veremos en reuniones por Meet que voy a programar. Bueno, chao.